Imagínate por un momento una mañana silenciosa donde el cielo está cubierto de nubes suaves y el mundo parece haberse detenido en un suspiro. En lo alto de un árbol, entre las ramas secas de un viejo roble se encuentra un cuervo. Su plumaje negro no brilla como el de otros pájaros. Nadie se detiene a admirarlo. Nadie lo elige como símbolo de belleza. Él lo sabe y lo siente. Con los ojos perdidos en el horizonte, el cuervo deja escapar una lágrima. No es una lágrima cualquiera. Es el peso de años de sentir que no pertenece, de compararse constantemente, de escuchar sus propios pensamientos diciéndole que no es suficiente. En su corazón lleva una tristeza profunda, una sensación de ser rechazado por el mundo solo por ser quien es. ¿Por qué no puedo ser como el cisne elegante o el papagayo colorido? Piensa, ¿por qué nací, cuervo? Esa lágrima cargada de emociones cae lentamente. No lo sabe, pero está a punto de cambiar su destino. En el suelo, sentado en paz bajo ese mismo árbol, hay un monje en profunda meditación. La lágrima cae justo sobre su hombro, interrumpiendo su quietud. Al mirar hacia arriba, sus ojos se encuentran con los del cuervo. Y así comienza una historia que transformará no solo al cuervo, sino quizá también a ti. Porque a veces incluso una lágrima caída desde lo alto puede dar origen a una gran transformación. El monje, con su mirada serena, observa al cuervo sin juicio. Se limpia la lágrima del hombro con delicadeza y sonríe con ternura. No dice nada al principio, solo extiende la mano en silencio, como si invitara al cuervo a acercarse sin temor. El cuervo, sorprendido por esa reacción, desciende con cautela. Nunca nadie había reaccionado así ante su presencia. Estaba acostumbrado a que lo espantaran, a que lo vieran como un mal presagio, pero este hombre no parecía tener miedo ni desprecio. Cuando el cuervo se posa en una rama más baja, el monje, con voz suave y pausada le pregunta, ¿por qué lloras, pequeño amigo? El cuervo titubea, jamás había hablado de su tristeza, pero algo en la energía del monje lo hace sentir seguro, como si por fin alguien estuviera dispuesto a escucharlo de verdad. Estoy cansado, responde el cuervo con voz quebrada. Cansado de ser siempre el feo, el oscuro, el ignorado. Todos los demás pájaros son admirados, amados, bellos y yo solo soy un cuervo. El monje asiente comprendiendo la profundidad del dolor que hay en esas palabras. ¿Y si pudiera ser otro pájaro? Pregunta entonces, uno que tú creas feliz, ¿lo querrías? Los ojos del cuervo brillan por un instante con esperanza. ¿En serio, podría? Sí, pero antes hay algo que debes hacer, dice el monje. Visita a los pájaros que admiras. Pregúntales si realmente son felices. El cuervo asiente y sin saberlo inicia el viaje que cambiará su alma. El cuervo emprendió el vuelo con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Por primera vez en mucho tiempo sentía que quizás había una salida a su tristeza. La idea de poder convertirse en otro pájaro, en alguien mejor, más bonito, más admirado, lo llenaba de una mezcla de ilusión y ansiedad. Mientras cruzaba el cielo, repasaba mentalmente a quien debía visitar primero. No tardó en decidirse. El cisne, blanco, elegante, majestuoso, lo había observado desde lejos muchas veces, deslizándose con gracia por los lagos, mientras todos lo contemplaban con asombro y admiración. Si hay un pájaro feliz en este mundo, debe ser él, pensó. Finalmente lo encontró. El cisne estaba solo, flotando sobre un lago de aguas tranquilas, rodeado de flores acuáticas y reflejando en su silueta la luz dorada del sol. El cuervo se acercó con respeto y humildad. Disculpa, cisne, ¿puedo hacerte una pregunta? El cisne lo miró con amabilidad y asintió. Dime, cuervo. Tú eres hermoso. Todos te admiran. ¿Vives en un lugar pacífico? ¿Eres feliz? El cisne suspiró profundamente bajando la mirada. Feliz. Muchos creen que lo soy, pero la verdad es que vivo con una tristeza silenciosa. Siempre me dicen que soy blanco, puro, pero, ¿y si yo quisiera tener color? Siempre he envidiado a los papagayos, tan vivos, tan alegres, tan llenos de tonos brillantes. Yo también quisiera ser como ellos. El cuervo se quedó en silencio.
Esa respuesta no era la que esperaba. Su ilusión comenzó a tambalear. El cuervo alzó el vuelo nuevamente, esta vez con una sensación confusa. Había llegado al cisne esperando encontrar felicidad plena, pero encontró anhelo y vacío. ¿Será que incluso los más admirados sienten que les falta algo? Sin rendirse, dirigió su vuelo hacia la selva tropical, donde los árboles altos y frondosos escondían uno de los pájaros más coloridos y alegres del mundo, el papagayo. Su plumaje era una fiesta de colores. Donde iba atraía todas las miradas. Seguro él sí es feliz, pensó el cuervo con renovada esperanza. Lo encontró posado sobre una rama alta, jugando con su reflejo en una pequeña charca. El cuervo se acercó con cuidado. «Hola, papagayo. Me preguntaba si podría hacerte una pregunta». El papagayo giró la cabeza con curiosidad. «Claro, cuervo. ¿Qué quieres saber?» «He viajado buscando al pájaro más feliz. Muchos dicen que tú lo eres. Eres admirado, colorido, alegre. ¿Es verdad? ¿Eres feliz?» El papagayo soltó una pequeña risa amarga. «¿Feliz? A veces lo soy, sí, pero la verdad es que vivo con miedo. Muchos, como han sido capturados por los humanos. Nos encierran en jaulas. Nos quitan nuestra libertad solo para admirar nuestros colores. Vivo escapando, escondiéndome, siempre alerta. No quiero ser una decoración en una sala humana». Bajó la mirada triste. «Si pudiera elegir, sería un pájaro libre como tú, cuervo». El cuervo quedó paralizado. El papagayo deseaba lo que él más despreciaba. Y en su pecho algo empezó a cambiar. El cuervo se alejó del papagayo en silencio, con la mente agitada. Cada respuesta que recibía parecía desmontar su visión del mundo. Lo que antes parecía envidia, ahora se transformaba en compasión. Sin embargo, aún quedaba una última esperanza en su corazón, el majestuoso pavo real. Recordaba haberlo visto una vez en un jardín real, rodeado por decenas de personas que lo fotografiaban y lo admiraban como si fuera una obra de arte viviente. Sus plumas eran un espectáculo, un desfile de azules, verdes y dorados. Él debe ser el más feliz de todos, pensó. Todos lo aman. ¿Cómo podría no serlo? El cuervo viajó hasta aquel jardín y como lo recordaba, allí estaba el pavo real. Sus plumas estaban desplegadas con esplendor, rodeado por niños riendo, adultos tomando fotos y artistas intentando capturar su belleza, pero detrás de esa imagen imponente, algo no encajaba. Esperó hasta que la multitud se dispersó y entonces se acercó. «Pavo real, ¿puedo hablar contigo un momento?» El pavo real asintió con elegancia, pero con una mirada cansada. «Dime, cuervo, eres admirado por todos. Tu belleza es incomparable. ¿Eres feliz?» El pavo real cerró los ojos por un instante, como si doliera responder. «Lo fui antes de ser enjaulado». Abrió sus alas con tristeza. «Mis plumas me dieron fama, pero también me quitaron la libertad. Ya no puedo volar como tú. Vivo atrapado, expuesto, deseado, pero no escuchado. Lo que más deseo es tu cielo abierto». El cuervo bajó la cabeza. En ese instante lo entendió. Todos anhelaban lo que no tenían y nadie era tan libre como él. El cuervo se quedó junto al pavo real por unos instantes más en silencio, no por falta de palabras, sino porque dentro de él algo profundo acababa de despertar. Ya no se sentía inferior, ni pequeño, ni indigno. Por primera vez en su vida, no quería ser otro. Voló lejos del jardín real, cruzando montañas, valles y ríos, hasta encontrar de nuevo aquel árbol sagrado donde todo comenzó. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de tonos cálidos y allí estaba el monje, aún en meditación, como si el tiempo no hubiera pasado. El cuervo descendió suavemente y se posó cerca de él. Esta vez no había lágrimas en sus ojos, solo una quietud nueva, serena, como quien regresa a casa con el alma en calma. El monje abrió los ojos despacio y lo miró con ternura. «Cuervo, has vuelto. Cuéntame, ¿qué descubriste?»
El cuervo respiró hondo, como si liberara todo el peso que había cargado por tanto tiempo. Fui en busca de felicidad, creyendo que la encontraría en otros cuerpos, en otras vidas, pero descubrí que todos sufren. El cisne quiere colores, el papagayo teme perder su libertad y el pavo real vive encerrado por su belleza. Ninguno es plenamente feliz. Todos desean lo que no tienen. Pausó y miró al cielo abierto. Y yo tengo algo que ellos anhelan. Tengo alas libres, el cielo como camino y la vida tal como es. No soy perfecto, pero por primera vez estoy en paz con ser un cuervo. El monje sonrió sin decir nada porque sabía que el verdadero vuelo recién había comenzado. El monje observó al cuervo en silencio, como quien contempla una flor abrirse por sí sola. Luego, con voz suave, dijo: lo que has descubierto no se enseña con palabras. Se comprende solo a través del camino. El cuervo bajó la cabeza ligeramente, no por tristeza, sino en señal de gratitud. Pasé tanto tiempo deseando ser otro, dijo, que me olvidé de todo lo que ya tenía. Siempre me vi como una sombra entre los demás, pero ahora entiendo, no era que yo no valía, era que nunca me di la oportunidad de ver el valor de lo que soy. El monje asintió. La mayor prisión no está hecha de barrotes, sino de pensamientos que nos repiten que no somos suficientes. El cuervo miró sus alas. Las había despreciado tanto y sin embargo eran ellas las que lo habían llevado a todos esos lugares. Ellas le habían mostrado verdades que ningún otro pájaro podría haberle enseñado. No necesitaba colores brillantes ni aplausos. Solo necesitaba ver con nuevos ojos. Entonces, como si algo dentro de él se encendiera, extendió sus alas y voló, pero esta vez no para huir ni para buscar algo que le faltaba. Voló porque podía, voló porque era libre. Y mientras se elevaba, el monje lo siguió con la mirada y murmuró: aquel que acepta su naturaleza deja de buscar la felicidad y empieza a vivir en ella. El cielo lo envolvió en luz dorada. Ya no era el cuervo triste, era el cuervo que despertó. El viento acariciaba sus alas mientras ascendía entre las nubes, más ligero que nunca. Ya no cargaba el peso del rechazo ni la sombra de la comparación. Cada batir de sus alas era una afirmación silenciosa. Estoy bien como soy. Voló sin rumbo, no por estar perdido, sino porque no necesitaba llegar a ningún lugar para sentirse completo. El cielo, el mismo que antes le parecía tan indiferente, ahora le sonreía con cada rayo de sol que tocaba su plumaje oscuro. Y mientras volaba, recordaba las palabras del monje. Aquel que acepta su naturaleza deja de buscar la felicidad y empieza a vivir en ella. En lo alto divisó un grupo de cuervos sobre unas rocas. Bajó lentamente, curioso. Al aterrizar, los otros lo miraron como siempre lo hacían, pero esta vez él no se sintió menos. Uno de ellos le preguntó: ¿dónde estuviste? El cuervo sonrió volando, buscando respuestas y encontrando paz. Se sentó junto a ellos, no para encajar, sino para compartir. Y mientras el sol descendía en el horizonte, empezó a contarles su viaje. El cisne, el papagayo, el pavo real y el monje que le devolvió la vista a su propia alma. Los otros cuervos escucharon en silencio, algunos con asombro, otros con emoción. Algo dentro de ellos también comenzó a moverse suavemente. Porque cuando una criatura se libera de su tristeza, su libertad inspira a otros. Y así el cuervo no solo encontró su propia paz, sino que sin saberlo se convirtió en una luz en medio de las sombras. Cuando terminó su relato, un silencio profundo envolvió al grupo. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Cada cuervo allí presente se había visto reflejado en alguna parte de la historia. Y por un momento todos dejaron de desear ser otra cosa. El cuervo miró al cielo que ya comenzaba a vestirse de estrellas. No necesitaba aplausos ni reconocimiento, solo necesitaba estar presente en paz consigo mismo. Y fue entonces cuando comprendió con claridad absoluta la gran lección que su viaje le había enseñado.
compararse es olvidar quién eres. Envidiar lo que otros tienen es despreciar el tesoro que ya llevas dentro. Cada pájaro que había conocido vivía atrapado por una idea, la de que la felicidad estaba en otro lugar, en otro cuerpo, en otra forma. Pero todos, en el fondo, compartían la misma herida, la incapacidad de aceptarse tal como eran. El monje no le había ofrecido magia. Le ofreció algo mucho más poderoso, la oportunidad de mirar el mundo con otros ojos y sobre todo de mirarse a sí mismo con compasión. Esa noche, mientras los cuervos dormían uno a uno, él permaneció despierto, contemplando el firmamento, y en voz baja, como una oración al viento, susurró: «Gracias por este cuerpo, estas alas, esta vida. No cambiaría nada». Entonces cerró los ojos, no para huir, sino para descansar en la paz de quien por fin dejó de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Y así termina esta historia, pero tal vez tu historia apenas comienza. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte ninguna reflexión que pueda transformar tu día. Comenta abajo qué parte te conmovió más. Queremos saber de ti. Y recuerda, cuando la tristeza te golpee, vuelve aquí. Esta historia te estará esperando.